Hola, mi nombre es Jenner Guevara, soy médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, soy profesor en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, tengo una maestría en patología porcina y hoy voy a traerles el tema denominado manejo del lechón lactante. El manejo del lechón lactante es un manejo básico en toda granja de cerdos y implica un manejo que va desde el nacimiento del lechón hasta el destete del mismo, un lapso que dura aproximadamente 3, máximo 4 semanas y que es elemental para toda granja porcina. El contenido de la charla lo hemos dividido en 6 puntos, que el primer punto sería la preparación de la madre para el momento del parto. El segundo punto es la atención del lechón justo al momento del parto. El tercer punto sería el manejo del lechón recién nacido. El cuarto punto es un punto sumamente importante y básico e indispensable para la vida de los lechones, como es la administración del hierro. Después hablaremos de la castración y finalmente tocaremos el punto del manejo del lechón ya para su ida o su preparación al momento del destete. ¿Qué debemos hacer para el momento del destete? Bien, entonces hablando de la preparación para el momento de parto, esto se inicia con la limpieza y desinfección de las jaulas parideras. Las madres que están gestando en un galpón adyacente al galpón de maternidad, vamos a bajarlas. Ese es el vocabulario común que se utiliza. Vamos a bajarla entonces de la gestación a la maternidad. Pero previo a eso, la jaula debe estar limpia, desinfectada, con un ambiente ideal para el momento del nacimiento, un ambiente totalmente aséptico. ¿Qué debemos hacer con la madre? La madre debemos entonces bañarla, cepillarla, garantizar que los sitios donde el lechón tiene más contacto con ella, como es la línea mamaria, la vulva, las entrepiernas, estén totalmente limpias, porque eso puede ser un foco de infección para los lechones al momento que ellos están buscando la teta, cuando nacen, ¿okay? Que están curioseando, y si esa madre no está lo suficientemente limpia, pueden infectarse y pueden de ahí venir las famosas diarreas en maternidad. Entonces, una vez que se inicia el proceso del parto, la parturienta, o sea, digamos la persona que va a estar dedicada a la atención de ese parto, debe estar atenta a que la hembra, normalmente la duración del parto son 4 horas, y que cada lechón se expulsa con un lapso de entre 15 minutos cada uno. ¿Okay? Sabemos entonces que el ambiente intrauterino de la hembra, su temperatura corporal es cerca de los 39 grados. Pero al momento que el lechón nace, en la temperatura ambiente de esa maternidad, todo depende del sitio donde estemos localizados geográficamente, pero digamos que la temperatura promedio puede estar entre los 28 grados, 30 grados, pero también recordemos que la mayoría de los partos ocurren de noche, donde la temperatura puede bajar inclusive de los 25 o 22 grados centígrados. Entonces la idea es que haya una atención 24 horas al día en la maternidad, porque no sabemos exactamente el momento que se van a iniciar los partos, y que esa parturienta esté atenta a esos lechones. Una vez iniciado el parto, que el lechón nace, la parturienta debería estar provista de una toalla absorbente para hacer las primeras atenciones. ¿Cuál es esa primera atención? La limpieza de las fosas nasales. Garantizar que ese lechón respire y tenga signos vitales. También se usa el polvo secante, que es un polvo comercial con el cual vamos a frotar al cerdo alrededor de todo su cuerpo para empezar a proveer de calor. Calor que debe ser además suministrado utilizando lámparas infrarrojas que le garanticemos al lechón temperaturas ambientales entre 32 y 35 grados centígrados. La idea es que el lechón solamente se dedique a mamar de la hembra de su madre y no se quede junto a la madre, porque la madre tiene
muchos movimientos, se para a comer, a orinar, a defecar, se vuelve a echar, y esos pueden ser momentos de peligro para el lechón, donde puedan ocurrir los aplastamientos, que es la primera causa de muerte de los lechones en maternidad. Entonces, si nosotros le proveemos de una fuente de calor artificial a esos lechones, como sería una lámpara infrarroja, los lechones buscarían ese calor debajo de esa lámpara y no estando en las cercanías de la madre, que podría ser un peligro para su vida. Bien, una vez entonces secada los lechones, utilizado el polvo secante, debemos garantizar algo indispensable para su vida, como es el consumo de calostro. ¿Qué es el calostro? Es la primera leche que produce la hembra durante sus primeras 12 horas posparto. Ese calostro está provisto de altos contenidos de anticuerpos o inmunoglobulina que una vez sea consumido por el lechón, esto van a ser como una vacuna para ellos, donde van a estar protegidos de los procesos infecciosos que se puedan estar dando dentro de la granja. Se supone que esa hembra viene vacunado contra las enfermedades básicas que se producen en esa granja, o que se presentan, en esa granja, como sería la diarrea por Escherichia coli, la enfermedad respiratoria por Mycoplasma, enfermedad nerviosa por Augeski, etc. Entonces, es una hembra que ya viene con una inmunidad adquirida provista por vacuna, y a través de ese calostro se lo va a pasar al lechón, el cual entonces va a estar protegido normalmente durante el proceso de lactancia por esos anticuerpos. Bien, entonces, una vez hecho esto, vienen los primeros manejos de atención primaria al lechón, como sería la desinfección del cordón umbilical. Es importante hacer la desinfección del cordón umbilical porque es una fuente de entrada de bacterias, como por ejemplo el Streptococcus suis. ¿Ok? Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza yodo al 7%, se sumerge el cordón umbilical en ese yodo y digamos que se sella ese cordón umbilical, y entonces se evita la entrada de agentes bacterianos al lechoncito recién nacido. Es un manejo común, elemental, pero que hay que hacerlo en las primeras horas de vida de ese lechón. Posteriormente, una vez que ya hemos suministrado el calostro a los lechones, podemos hacer entonces la identificación, su registro en la planilla correspondiente y su identificación, que normalmente se hace en las orejas, ya sea con el uso de aretes o más comúnmente con el uso de piqueteadoras, donde se le va a hacer una muesca en la oreja a los lechones. Es una numeración que se hace de acuerdo al fin productivo de cada granja. Ya si es una granja comercial, es una identificación muy simple, saber en qué semana del año nació. Si nosotros colocamos un punto que significa el número 1, sabemos que nació en la semana 1 y que ese lechón se debe estar vendiendo aproximadamente en la semana 24. En cambio, una granja multiplicadora, o sea que vende reproductores a terceros, ya utiliza una identificación un poquito más sofisticada y que es para llevar los registros de ese, ya sea berraco a futuro o lechona de reemplazo a futuro. ¿Okay? Entonces también esa identificación va a depender del fin productivo de cada granja. Bien, una vez que hemos identificado entonces a los lechones con las muescas en las orejas, vienen dos procesos importantes que son el corte del colmillo y el corte de la cola. En el corte del colmillo, la idea de los colmillos, la idea es que vamos a hacer un corte bastante a ras a nivel de las encías. Recordemos que hay 8 pares de colmillos, 2 a cada lado en el maxilar inferior y 2 a cada lado en el maxilar superior. Esos son 8 colmillos que vamos a hacer, que vamos a cortar. Y la razón de esto es evitar las lesiones entre los mismos lechones cuando están peleando por las tetas, pero más importante aún, evitar que ese lechón lesione a las tetas de la madre, a la línea mamaria, porque puede ser causa de mastitis, y entonces vamos a perder esos cuartos en las hembras que van a ser después y no van a ser operativos para el lechón. Entonces la idea es, repito, hacer corte de colmillo a ras de la encía, tratando de no lesionar la encía, porque puede ser una vía de entrada de bacterias.
y entonces vamos a garantizar con eso no lesionar a la madre, pero que tampoco se lesionen entre ellos mismos. Y el corte de la cola. El corte de la cola básicamente se hace para evitar que ellos estén jugando entre ellos mismos, entre los lechones, los compañeros, y se muerdan esa cola. Algunas granjas no lo hacen, yo recomiendo hacerlo. Normalmente se hace el corte aproximadamente a 2 centímetros de la base de la cola, y una vez cortada la cola simplemente desinfectarlo con yodo al 7%, y no hay ningún problema. La idea también es evitar a futuro, si un lechón es destetado y no ha sido corte de cola y en la granja ocurre un bache de alimentación, que no llega el alimento a tiempo por 1, 2 o 3 días, puede haber canibalismo, puede haber mordeduras de cola entre lechón y lechón. Entonces, recordar el proceso de corte de la cola. Bien, entonces una vez identificado, es importante pesar a los lechones. ¿Por qué pesarlos? Porque debemos chequear que nuestro peso promedio de nuestra camada esté cada lechón cerca del 1,5 kilogramos. Un lechón por debajo de 1 kilo es un lechón poco viable, va a ser un lechón que se va a enfermar con más facilidad que un lechón que nazca con un buen peso al nacer. Entonces, lo ideal es que tengamos camadas con lechones con 1,5 kilos promedio. Y tomemos nota de eso para al finalmente tomar decisiones de si son cerdos que podríamos descartar o son cerdos que van a continuar su vida productiva dentro de la granja, si son cerdos en el caso de las granjas multiplicadoras que me van a servir como berracos o lechonas que me van a servir como hembras de reemplazo. Finalmente llegamos entonces al tercer día de nacido. Tal vez sea el momento más importante de todo el manejo del lechón lactante, que es la administración del hierro. Si usted no coloca el hierro a los lechones al tercer día de edad, ellos pueden sufrir de un síndrome que es la anemia ferropénica, que es una anemia debido a la carencia de hierro. Al lechón hay que colocar el hierro porque la transferencia de hierro a través de la placenta de la madre es muy pobre, 1 miligramo por día, mientras que el lechón está necesitando cerca de 15 miligramos por día. Entonces hay que suministrarle el hierro al lechón. ¿Cómo se hace? Bueno, utilizamos hierro de estrano. Es indispensable que sea hierro de estrano porque es el hierro que más fácilmente es absorbible por el cerdo. Es importante que la inyección de ese hierro sea a nivel de la tabla del cuello, y no como me he encontrado en muchas granjas donde lo hacen a nivel del pernil. Si usted coloca el hierro a nivel del pernil pueden pasar 2 cosas. Una, puede tocar el nervio ciático y esa pierna puede simplemente quedar paralizada y ese lechón entonces no va a crecer como el resto de sus compañeros. O, y tal vez también más importante aún, ese pernil puede quedar manchado y es la pieza económicamente más rentable para el productor. Ese pernil manchado seguramente en la beneficiadora donde van después a hacer sus productos derivados del cerdo va a ser desechado y no va a ser utilizable y va a ser reportado como pérdida para el productor. Entonces vamos a recordar que la inyección del hierro es a nivel de la tabla del cuello, que se deben colocar 200 miligramos por lechón. La dosis son 200 miligramos por lechón y debemos estar atentos a la presentación de este producto de acuerdo a la casa comercial que nos provea de ese hierro. Si el producto es con una concentración de 200 miligramos por ml o si el producto es con una concentración de 100 miligramos por ml. Para hacerlo más fácil, si usted tiene un producto de 100 miligramos por ml, usted le va a colocar 12 cc. Pero si usted tiene un producto de 200 miligramos por ml, usted le va a colocar 1 cc. Lo importante es que el lechón reciba 200 miligramos. Eso le va a garantizar que él va a tener sus requerimientos de hierro hasta el destete van a estar cubiertos. Después no hay ningún problema de colocar otras dosis de hierro porque el alimento que vamos a suministrarle el alimento sólido, preiniciador, iniciador, etc. Ese alimento viene ya con
con hierro incluido, y entonces ya el requerimiento de hierro va a estar suplido por el alimento, más no en maternidad porque la leche no contiene una suficiente cantidad de hierro y por lo tanto hay que administrar este hierro para garantizar la vida del lechón. Seguimos entonces con el proceso de la castración. ¿Qué es la castración? Bueno, no es más que eliminar los testículos, extraer los testículos de los lechones machos, si es que estos no van a ser utilizados a futuro como berracos. En una granja comercial que se dedica simplemente a vender lechones a matadero, es una práctica común, pero en una granja multiplicadora hay que tener cuidado, de acuerdo a los registros y su ganancia de peso diaria. Esa granja multiplicadora va a determinar si ese lechón puede ser apto para ser un futuro berraco o no. Pero repito, en una granja comercial es un proceso común y corriente. Lo importante es que este proceso sea cumplido lo más joven posible ese lechón. Lo ideal sería entre los 5 y 7 días, porque así garantizamos que la herida sea lo más pequeña posible, drene lo mejor posible, el lechón se vea menos afectado, porque acuérdense que estamos infringiendo una herida, que debían ser no una, sino 2 heridas, una abertura por cada testículo y no una sola, como he visto que hacen muchas granjas, que por una sola abertura extraen los 2 testículos. Eso es un error porque el drenaje puede ser afectado y puede haber infecciones. Entonces recuerden hacer 2 heridas, extraen los 2 testículos y simplemente al final van a colocar un matagusano, ya sea en spray o en crema, y repito, mientras más pequeño hagamos ese proceso de castración al día 5 de nacido o al día 7, la herida va a ser más pequeña y la cicatrización va a ser mucho más rápida. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre la preparación del lechón al destete. Al cerdo o al lechón hay que irlo preparando para el momento del destete. Son 2 cosas distintas: amamantarse, o sea, alimentarse de forma líquida, o alimentarse de forma sólida como lo es al momento del destete. El destete de una granja de cerdos depende del manejo en que muy particular de cada una de ellas. Ocurre o a los 21 días, en granjas donde la ganancia de peso es muy rápida, donde las condiciones de manejo son ideales para esos cerdos, pero más comúnmente ocurre a los 28 días de nacido. Entonces, ¿cómo debemos preparar ese lechón para el momento del destete? Bueno, debemos irle suministrando alimentos sólidos en pocas cantidades. Se habla de un puñito a partir del día 7 o día 10 de nacido, con un comedero que va a estar dentro de la misma jaula de la maternidad, de la jaula paritoria. Le suministramos de a puñito, que ellos vayan consumiendo poco a poco ese alimento y se vayan ambientando o adaptando para el momento del destete. El estómago, el tracto digestivo de los lechones no está totalmente desarrollado para esos días, pero existen alimentos que de acuerdo a la fase se llaman fase 1, fase 2, fase 3. Es un alimento preiniciador que en esos primeros días va a ser el que se denomina alimento fase 1. Entonces, a medida que él va creciendo dentro de la maternidad, él va a ir consumiendo leche de la madre, pero a la vez va a ir ingiriendo alimentos sólidos y ya entonces va a ir acostumbrando a su tracto digestivo al consumo de este. La idea es entonces que no vaya a haber un cambio brusco entre el momento que ocurrió, o sea, el lapso de tiempo que ocurrió durante la lactancia y solo consumió leche, al momento entonces donde esté estado y se va a encontrar que no está su mamá, no hay leche, sino que hay alimento sólido. Entonces la idea es acostumbrar a ese lechón, no es abarrotarlo de comida, sino que él esté acostumbrado ya para el momento del destete consumir solo alimentos sólidos. Bien, entonces, haciendo un resumen, tenemos que hay 6 puntos claves para el manejo del lechón en la lactancia, que son el momento previo al parto,
el baño de la madre, la limpieza y desinfección de la jaula paritoria, el momento de las primeras horas de nacido del lechón, que es la limpieza de las fosas nasales, garantizarles el calor y, muy importante, garantizarles el consumo de calostro dentro de esas primeras 12 horas del nacimiento, que es cuando la madre produce calostro y que es cuando el lechón, por su tracto digestivo, puede ingerir esas inmunoglobulinas que nos está aportando el calostro. Después viene un proceso básico, elemental, pero indispensable, como es la administración del hierro. Si el hierro no es administrado a los lechones en una cantidad de 200 miligramos por lechón, es un lechón que va a ser poco viable y que seguramente la tasa de crecimiento va a ser muy baja y por lo tanto no va a llegar al matadero como queremos, que sea un lapso máximo de 6 meses con 90-100 kilos. Y tal vez el último punto crítico en el manejo del lechón es el suministro de alimentos sólidos, como ya se lo venía comentando, para que ese lechón, su tracto digestivo, se vaya acostumbrando al cambio drástico que hay de la alimentación líquida a la alimentación sólida. Bueno, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jenner Guevara. Mis teléfonos los podrán ver en pantalla y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.